Muchas gracias, Luis Fernando. Muy buenas tardes. Yo me encuentro en la República Dominicana atendiendo la reunión de una de las organizaciones afiliadas a la UDUAL, pero gracias a la tecnología que tenemos hoy disponible, puedo estar presente y así era mi deseo en la presentación de este número de cuadernos de universidades que desde ya hace algún tiempo hemos dedicado a temas que consideramos muy relevantes, muy importantes de transmisión, de comunicación, de visibilización, eh, que preocupan de manera muy importante al mundo universitario y a la sociedad, sin duda. Entonces, me da mucho gusto estar aquí presente, aunque sea de una manera un poquito extraña, eh, por medio de esta vía digital. Pero yo creo que este número que estamos ahora dedicando a los feminicidios es un tema realmente fundamental, importante, yo digo doloroso, eh, avergonzante de la sociedad. Incluso incluyo ahí a las propias universidades, porque los feminicidios también ocurren dentro de las universidades. Y creo incluso que hasta nos tardamos un poquito en dar a luz esta situación tan terrible que ocurre en América Latina y el Caribe y en el mundo. Por supuesto que hay focos rojos, hay lugares donde esto tiene una fuerza terrible de destrucción, de dolor, de odio, que más que en otros países. México, infelizmente, es uno de estos países en donde que figura probablemente en uno de los primeros lugares en donde las mujeres son agredidas continuamente. Si mal no recuerdo, tenemos una cifra de aproximadamente 90 mujeres asesinadas violentamente cada día en México. En Brasil también ocurre algo semejante, pero en lugares incluso donde uno pensaría que es menos fuerte el problema, como puede ser Chile o algún otro país, Uruguay y demás, ocurren. Tal vez no tengo noticias y probablemente es difícil tener esta información de si lugares como incluso en Cuba existen estos feminicidios, pero seguramente hay niveles de violencia, ¿no? De violencia fuerte en contra de las mujeres. Entonces, realmente es un gran gusto poder estar en esta ocasión con ustedes para presentar este número que es duro. Nosotros así lo entendemos y la doctora Iris, en fin, las personas Praxedis y demás. Fue difícil tomar la decisión de sacar a la luz, no porque tuviéramos dudas de que esto tuviera que conocerse, sino por el impacto realmente que los propios estudios, los propios artículos que recibimos que forman el dossier revelan en este caso. Yo le agradezco mucho a nuestras comentaristas, a Johanna Rocker, a Fabiana Severi, y también perdón, es que no tengo aquí toda la escaleta. A ver, a Fabiana, a Johanna, eh, pero hay alguien más, hay una comentarista más que nos falta. Pero bueno, vamos a dar la palabra en primer lugar a la profesora Johanna Rocker. Ella es etnóloga y filósofa en Berlín, Alemania, donde también participó
2 años como asistente de investigación en el Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano. Trabajó 3 años en la evaluación del impacto de políticas potenciales públicas con el propósito de mitigar la violencia de género, sexual y física en la Ciudad de México. En el 2019 fundó, junto con Sol Rodríguez Paloma Ruiz y Tatiana Sada, la iniciativa Murciélaga. Entonces, creo que tenemos con nosotros a una persona realmente muy conocedora en este caso del caso de México, pero como está en el propio cuaderno, ustedes tienen ahí información sobre Brasil y otros lugares, pero México, como decía hace un momento, figura infelizmente como una gran preocupación respecto de esta tragedia humana que padecen las mujeres y la sociedad en muchas partes del mundo. Entonces, profesora Johanna, por favor, tiene usted la palabra y será un placer escucharla. Muchas gracias, doctor. Para aclarar, no soy profesora, soy activa en la sociedad civil. Sí tengo historia académica, pero profesora no soy. Primero que nada, quiero dar las gracias por invitarme en representación de la colectiva Murciélaga y así celebrar el comienzo de la colaboración entre nuestra iniciativa civil y la Red Universitaria de Géneros, Equidad y Diversidad Sexual de la UDUAL, la cual nos emociona muchísimo. Y en su segundo lugar, quiero más que nada aplaudirles a los autores de la publicación que estamos presentando el día de hoy por el gran logro. Nosotras, como nos gusta hacerlo en Murciélaga, leímos el cuaderno juntas y tuvimos varias sesiones de reflexión y discusión alrededor de todos los contenidos. Y para nosotras la publicación realmente destacó y nos sorprendió de manera muy positiva por varias razones. Y de estas quiero hablar un poquito a continuación. 1. El feminicidio en el contexto iberoamericano sigue siendo, por su complejidad y polémica, un tema aún poco explorado. Ya lo dijo el doctor, es hora de hacerlo. Y abordarlo es un acto no solo necesario y de suma importancia, pero también es un acto de audacia al atreverse a seguir desmenuzando este fenómeno, abanico de tantas realidades, y aterrizar un concepto muchas veces tratado de forma más abstracta en algo tangible. Otro aspecto que quiero recalcar es el formato y el lenguaje de la publicación. En Murciélaga nos gusta posicionarnos como puente entre el trabajo académico y la información compartida en espacios de cultura popular, como pueden ser las redes sociales, espacios artísticos, literarios, etc. Y nos posicionamos de esta manera porque encontramos a menudo que el mundo académico queda poco accesible para el público en general y en específico para las audiencias que más afectadas se ven por las realidades que explora. Entonces, al leer esta publicación nos alegra y nos refresca mucho observar que los autores realmente logran aterrizar y explicar de manera simple conceptos jurídicos, socioculturales y psicológicos que interactúan en los casos de feminicidios, usando un lenguaje accesible. Adelante, profesora, simplemente ilustramos generalmente las... Perfecto, sí, me movió aquí la pantalla un poquito. Adelante. Usando un lenguaje accesible, ¿no? Que es a lo que iba, y por lo tanto ofreciendo un formato mucho más inclusivo al que acostumbramos ver. Nos encantó realmente ver esta parte de la publicación. Como tercer punto, quiero resaltar el marco etnográfico y colaborativo del cuaderno, que nos parece muy atinado para explorar el tema del feminicidio. Al limitarse a casos específicos y no solo diversificar las perspectivas, pero también ponerlas en contexto, consolidar información empírica y cualitativa, nos ayuda a entender a profundidad la realidad feminicida de Colima, la de Veracruz, la de las fronteras y las comunidades de mujeres transgénero en México. Y al hacer esto, trasciende de ser una mera herramienta teórica y se convierte en un conocimiento colectivo que se vuelve accionable y participativo.
Y finalmente quiero destacar la importancia que la publicación le da a la metodología interseccional que nosotras también aplicamos, ya que en la mayoría de los ámbitos académicos y culturales, el feminicidio se sigue definiendo como el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer, sin muchas veces tener en cuenta diversas formas de entender lo que es ser mujer. Y a lo largo del libro se habla con cifras y ejemplos claros, cómo la mayoría de las mujeres víctimas de feminicidio provienen de grupos históricamente relegados. La autora Salete María da Silva propone en el último capítulo el uso de la teoría decolonial como punto de partida, compartiéndonos una selección extremadamente valiosa de autores e investigadores iberoamericanos. Como último, quiero irme a un capítulo más en concreto, porque en esta línea nos pareció especialmente enriquecedor la investigación que se hizo sobre los factores jurídicos y socioculturales en torno al delito del feminicidio en Colima. Alondra Elizabeth Martínez y Bárbara Mancera exponen aquí que en lo jurídico sí existe un protocolo de cómo procesar el feminicidio, pero no se aplica estrictamente. Expone que no hay suficiente personal y no hay herramientas adecuadas ni capacitación para dicho personal. Hay una falta de respuesta inmediata ante un delito y exponen también los errores y las malas prácticas en la obtención de pruebas biológicas o autopsias y la pérdida de evidencias que son comunes en estos casos, igual que la falta de asistencia legal para víctimas indirectas. Y al mismo tiempo de exponer estos factores jurídicos, también observan los factores socioculturales que se entrelacen, como la presencia de estereotipos y prejuicios de género de personas involucradas en la investigación y que se sigue normalizando la agresión violenta de género, se minimizan las consecuencias y se revictimizan a las mujeres. Y al mapear tan claramente estos factores y cómo interfieren para el acceso a la justicia, nos da un camino hacia la acción, que es lo que nuestra actualidad tanto requiere. De nuevo, muchas felicidades por esta publicación que logra democratizar esta información tan importante. A continuación vamos a escuchar a la profesora Fabiana Severi, que es asociada del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de Ribeirão Preto de la Universidad de Sao Paulo. Ella trabaja en las áreas de Teoría General del Estado, Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Actualmente coordina el proyecto reescrito de decisiones judiciales en perspectiva feminista. Brasil, formado por una red de investigadoras y académicas brasileñas de diferentes regiones de ese país. Doctora Fabiana, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Peço desculpa, mas vou falar em português. Tentarei falar um pouco devagar para que me entendam. Fiquei muito feliz com o convite feito e com muita alegria eu li o livro todo, compartilho de muitas das considerações que a colega Joana acabou de apresentar e vou destacar aqui alguns aspectos que me levam a entender a enorme contribuição que esse livro está trazendo, tanto para quem atua em organizações feministas, movimentos sociais, mas também para a própria academia e para quem atua nos serviços públicos, pensando políticas públicas de enfrentamento à violência. Esse livro ele reúne estudos teóricos e empíricos bastante originais sobre feminicídio e sobre acesso à justiça para as mulheres, com dados bastante atuais e reflexões bastante atuais que revisitam uma série de abordagens teóricas e dados, estatísticas que nós tínhamos também já de 10 anos atrás, quando nós começamos na América Latina, com mais vigor, na academia também, a falar sobre o fenômeno do feminicídio. Os estudos eles visam analisar o cenário, sobretudo do fenômeno no México, mais de 10 anos após a decisão relativa ao caso do Campo Godoeiro, proferido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa decisão da Corte ela foi importante em todo o sistema interamericano de direitos humanos,
porque ela deu fundamento à expansão de mudanças que foram legais, mas também institucionais, formais, em toda a região, para garantir mudanças no acesso à justiça para as mulheres e oferecer uma forma de nomear juridicamente a violência fatal contra as mulheres, nomeada então como feminicídio. Com base nessa decisão da Corte, é que o México e outros países, como também é o caso do Brasil, também o Brasil figura entre os países com taxas altas de feminicídio, infelizmente também, os países começaram a falar, por exemplo, em capacitação de serviços jurídicos para abordagem de gênero, na criação de protocolos para investigação de homicídios de mulheres com perspectiva de gênero, e o Brasil tem também um protocolo para investigação de casos de feminicídio. Os países começaram a falar também no dever de não revitimização por parte dos agentes do sistema de justiça, das vítimas e familiares de feminicídio, e uma série de outras mudanças. Passados mais de 10 anos, o que esses estudos nesse livro agora apontam é que, no máximo, esses novos modelos, estándares jurídicos, compromissos, mudaram, foi a realidade da vida de poucas mulheres ou de algumas mulheres. Para aquelas mulheres em que gênero se articula com outras categorias, como raça, etnia, território, idade, religião, língua, classe social, sexualidade, deficiência, criando formas específicas e comumente mais agravadas de discriminação e violência, o acesso à justiça ainda significa, como disse Araceli Suzana, em um dos artigos publicado no livro, uma experiência de acumulação de desigualdades, ou seja, a experiência de acesso à justiça para as mulheres, para seus familiares na América Latina, ainda, a despeito das mudanças legais, ainda continua sendo uma experiência de acumulação de desigualdades. Os estudos eles também ajudam a explicitar a relevância das redes de experiência de solidariedade, redes informais, e isso a colega Joana também apontou, para a garantia de uma experiência um pouco menos dolorosa de acesso à justiça. Ou seja, uma parte do sucesso, uma parte da garantia mínima de direitos a partir do sistema de justiça não se dá exclusivamente por melhorias do sistema de justiça, mas pela capacidade que a própria sociedade, seus familiares, têm de se organizar em redes de solidariedade para oferecer informação, melhorar o acesso à informação de alguns grupos de mulheres, melhorar o acolhimento e garantir maior força política para a exigibilidade dos direitos. Os textos eles trazem aportes empíricos e teóricos que podem ajudar a aperfeiçoar as políticas públicas sobre os temas em todos os países, ao mesmo tempo em que apontam para os limites da atuação do Estado nesse tema ainda, do feminicídio, quando descoladas de uma interação dialógica com a própria sociedade civil e com compreensões sobre o fenômeno que estejam alinhados com o contexto latino-americano. O livro ele expressa a relevância da pesquisa acadêmica e a relevância das universidades no aprimoramento das políticas públicas, na compreensão, no acesso à compreensão sobre esses fenômenos para a sociedade civil e no avanço dos direitos humanos e de modelos de respostas estatais mais compatíveis com os ideais de um Estado democrático de direito. Apesar, então, do foco empírico do livro, de boa parte dos estudos se dar na realidade mexicana, seguramente os estudos ali apresentados nesse livro eles contribuem com o enfrentamento à violência contra as mulheres, especialmente o feminicídio, em toda a América Latina. Por fim, o texto ele revisita conceitos que são centrais e trazem aportes teóricos para conceitos que são centrais para quem atua com o tema hoje. O conceito de acesso à justiça e o próprio conceito de feminicídio, como no caso do artigo da professora Salete, minha colega aqui no Brasil, trazendo uma outra forma de conceituação do próprio feminicídio a partir de abordagens decoloniais. Por isso tudo, parabenizo as autoras e os autores pelo livro e por essa grande contribuição para a academia, para a sociedade e para quem atua com políticas públicas na área. Muchas gracias, profesora Fabiana. Yo me desconecté un minuto, pero aquí estoy y le agradezco a Luis Fernando que le haya presentado. Tenemos un poquito de tiempo para conversar.
sobre el tema porque creo que es muy importante. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, que, bueno, el tema de los feminicidios es un tema ya de larga data, ¿no? Ahora es más evidente, ahora se ha visibilizado mucho más, las mujeres han salido a las calles, han protestado, han dicho, han hecho sentir toda la injusticia que viven, y los gobiernos y los estados nacionales se han visto obligados a reconocer que un asesinato, por ejemplo, donde ocurre una mujer, la persona afectada es una mujer, no es solamente un asesinato, ¿no? Hay una especificidad, ¿no? Que es contra las mujeres. Yo recuerdo que en México hace más de 30 años o quizás más, en una ciudad fronteriza, que a lo mejor ustedes recuerdan, Ciudad Juárez, que está colindante con los Estados Unidos, ocurrían con frecuencia, ¿no? Se anunciaba, se sabía que había asesinatos de mujeres, pero se les consideraba como tales, como asesinatos, ¿no? No había este calificativo, esta concepción jurídica, judicial, de que se trataba de un feminicidio. Lo cual es muy loable. Yo creo que esto es un avance sin duda importante. Pero lejos, yo siento, de ser realmente una solución efectiva, sobre todo en los ámbitos de hacer justicia a los familiares de las mujeres asesinadas y de reparación del daño, y sobre todo esto que sabemos de nunca más, ¿no? De poder realmente llegar a esta situación en donde nunca más vuelvan a ocurrir estas situaciones. Los sistemas judiciales que existen en nuestros países siguen siendo no solamente extraordinariamente lentos, difíciles, sino siguen siendo todavía con un enfoque patriarcal realmente muy importante. Si además de eso le sumamos el hecho de que hacer un juicio, ¿no? Llevar a cabo una investigación y demás, requiere de recursos, requiere de, ¿no? No hay una postura del Estado para realmente dar a las entidades encargadas de atender los fenómenos de feminicidio, de otros tipos de violencia contra las mujeres, de hacerlo expedito. De hecho, lo que más encontramos, y Johanna seguramente tendría mucho que contarnos respecto de esto, son los familiares, las madres, las hermanas, los familiares, los que se encargan, ¿no? A final de cuentas, de buscar, de hacer la investigación, de contratar a un abogado si es que pueden, o de ellas mismas, ¿no? Estar buscando evidencia que permita demostrar que efectivamente ocurrió este asunto. Es decir, hay una estructura social, ¿no? Y socioeconómica y política montada que existe, sobre la que existe este fenómeno de los feminicidios. Y esa estructura es una estructura que sabemos que es extremadamente inequitativa, ¿no? En este caso es brutal, ¿no? Es brutal, se asesina a la gente, ¿no? Se asesina a las mujeres. Pero igual ocurre en el hecho de que no se respeta, no hay acceso a la salud suficiente, no hay acceso a la educación, mucha gente se muere de hambre o está en condiciones muy precarias, surgen gobiernos, esto que le pasó a Brasil en los últimos 4 años es verdaderamente escandaloso, ¿no? Increíble, pero ocurre, ¿no es cierto?, de gobernantes xenófobos, o sea,
Bolsonaro es un enemigo de las mujeres y de la sociedad y del mundo en general, ¿no? Entonces, yo quisiera resaltar que esos temas tienen que todavía resolverse, atacarse. Las mujeres tienen que, y los hombres mismos, ¿no? La sociedad tiene que apoyar que los sistemas judiciales, los protocolos, todas estas cosas realmente se apliquen expeditamente, con acceso equitativo a todo mundo y se puedan resolver estas cosas. Y agregaría otra cosa. Yo fui decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México durante 8 años. Y en mi facultad, siendo yo decano o director, como le decimos en México, tuve acceso o recibí a alumnas que se quejaban de sus profesores de acoso sexual o de maltrato de los novios o de los amantes, en fin, como fuera, ¿no? Y yo les decía, hagan denuncia, denme elementos, ¿no? Para poder actuar. Y tenían temor, ¿no? Tenían temor y no lo hacían. No lo hacían. Hoy afortunadamente ya tenemos esta situación en la que no es necesario, o sea, basta con que una mujer se queje, ¿no? O presente alguna denuncia para que esto motive una investigación para esclarecer los hechos. De repente puede ser que sea verdad, puede ser que a lo mejor no sea exactamente así, pero ya no se necesita. Pero cuando yo era decano, sí se necesitaba que los agredidos o las agredidas, en este caso, presentaran una denuncia por escrito y entonces y se iniciaba un proceso de investigación para tratar de encontrar a los culpables. Entonces, estos temas son temas que me parece que requieren de mayor trabajo, de mayor investigación y mayor divulgación, ¿no? Yo me alegro mucho que la UDUAL y que la Secretaría Académica que dirige la doctora Santa Cruz hayan decidido tener esta decisión, ¿no? De publicar este cuaderno de universidades número 19 para tratar este tema. Pero yo les invito a ustedes como especialistas, sean profesoras o no, pero preocupadas por este tema, que nos ayuden, ¿no? Que nos sigan ayudando, ¿no? Porque la UDUAL tiene una visión progresista, tiene una visión de equidad, tiene una visión de defensa de los derechos de todos y de las mujeres, por supuesto. Por eso tenemos esta unidad, esta organización, esta red de géneros y diversidad sexual. No es casual que esto ocurra, ¿no? Que nos ayuden. Nos ayuden a seguir divulgando, discutiendo y cuenten con nosotros para si ustedes organizan eventos o tienen cosas que publicar, háganosla llegar y con mucho gusto, si está en nuestras posibilidades, lo daremos a conocer y lo divulgaremos junto con ustedes para que se haga justicia, ¿no? Y esto ojalá que nunca más vuelva a pasar. No sé, la doctora Santa Cruz me ha mandado un mensaje, no lo pude leer, no sé si tenemos algo más o si Johanna o la doctora Severi pues, quisieran agregar alguna cosa. Johanna, ¿quisiera hacer algún comentario extra o Creo que lo resumiste muy bien. Me gusta el tono en que lo estás terminando. Justamente desde, yo creo que la perspectiva que tal vez yo pueda representar en esta llamada, que es más de la sociedad civil, y lo que ya dije, ¿no? Se agradece mucho como el trabajo que se hace alrededor del feminicidio como categoría de análisis en el ámbito académico.
Y creo que esta publicación justamente logra ya llevarlo a un siguiente nivel, ¿no? Que invita a la acción y que, bueno, históricamente ha recaído mucho sobre la sociedad civil. Y esa sociedad civil, y eso también lo dijiste muy bien, no solamente puede corresponder a las mujeres y otras personas no heteronormadas y no binarias, sino realmente a todos, para convertir lo que estamos aprendiendo de lo valioso que sí se puede extraer de esta categoría y tipificación nueva y realmente traducirlo a realidad, ¿no? Eso sí, que para mí es definitivamente lo más esencial. Muchas gracias, doctora Fabiana. No sé si usted quisiera agregar algún comentario. Sim, rapidamente. Eu concordo com suas contribuições, com sua análise. Acredito que tanto o feminicídio como outras formas de violência contra as mulheres ou violências baseadas no gênero, nós não estamos, acho que isso os estudos já apontaram isso bastante, nós não estamos só diante de problemas de acesso à justiça tradicionais, lentidão, né, falta de recursos, não, nesses casos, esses componentes tradicionais, eles acabam assumindo uma outra configuração em razão de algo que alguns dos artigos do próprio livro conseguiram apontar. Em razão da própria estrutura, aí não é só social, não é só econômica, mas a estrutura jurídica, a estrutura institucional mesmo, que ela é também uma estrutura misógina, né, uma estrutura machista. Creio que no Brasil, machista até antes de Bolsonaro, e Bolsonaro conseguiu ser a experiência de uma operação do Estado com características explicitamente misóginas, porque as campanhas, elas foram campanhas contra os direitos das mulheres, e nós tivemos no Brasil um prejuízo muito grande em termos de orçamentos públicos, né, para a garantia de políticas para as mulheres durante o governo Bolsonaro. Então, algo que o livro ajuda bastante, quase todos os textos ajudam, é mostrar que, no caso, não os componentes tradicionais de crítica ao acesso à justiça não são suficientes para a gente entender os problemas do enfrentamento ao feminicídio, considerando o papel do sistema de justiça. A própria estrutura jurídica, a estrutura das instituições de justiça, elas atuam de um modo a repelir toda a aspiração por direitos, aspiração por reparação que familiares das vítimas acabam trazendo, né? Exatamente para fortalecer um modelo que também um modelo desigual do ponto de vista de gênero, mas também de raça, etnia e classe social. Então, agradecer de novo também a oportunidade e o convite feito, a abertura para o diálogo, estamos também à disposição por aqui. Muchas gracias. Bueno, pues la invitación queda en firme, ¿no? De seguir colaborando con ustedes. Nos gustaría mucho, tenemos un primer libro de feminicidios, ¿por qué no tener 2, 3, los que sean necesarios? Yo creo que este es un tema toral, ¿no? Que la UDUAL, que representa a las universidades latinoamericanas y caribeñas, y si pensamos a la universidad como un espacio social, crítico, ético, ¿no? De pensar los problemas de la sociedad, pues no podemos quedarnos callados y no nos vamos a quedar callados, ¿no? Al contrario, vamos a hablar y hablar fuerte, y si tenemos la colaboración de ustedes, creo que lo haremos mejor. Entonces, muchas gracias por su participación. Vamos a darle mucha publicidad a esta sesión y, por supuesto, a la propia publicación. Y yo quiero agradecerle muchísimo a la doctora Santa Cruz, a Praxedis Guerrero, a Analía Aguirre, a Luis Fernando Rodríguez, este equipo maravilloso que tiene la UDUAL, que se encarga de estas publicaciones.
Y quiero señalar, no se encargan solamente de las publicaciones, lo hacen con mucha inteligencia, lo hacen con mucha sensibilidad social y eso creo que es muy valioso. Muchas gracias y perdonen las interrupciones que hubo, pero creo que fue una buena sesión. Les mando un abrazo.